Buenas noches, mi nombre es Leonardo Escobar, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional y Abierta de Distancia UNAD. Voy a mostrar en la cámara mi documento de identidad para validar la identidad y a continuación voy a desarrollar el ejercicio experimental del simulador correspondiente al ejercicio 5 de la tarea 3 del curso de electromagnetismo. Para eso nos dice que usemos un simulador interactivo PET de la Universidad de Colorado. Lo tenemos acá. El simulador consta de una bombilla conectada a un inductor, que es una bobina. Tenemos un imán con los dos polos, el polo magnético norte y el polo magnético sur, positivo, y ese sería el negativo. Y tenemos pues eh, lo podemos conectar a un multímetro. Entonces vamos a ver, la guía nos dice, lo primero vamos a conectar las terminales a la bobina de mayor espira e introduzca el imán dentro de la bobina. Entonces vamos a describir qué sucede al realizar este movimiento. Como podemos ver, tenemos el imán y lo movemos y lo introducimos. Mira, vemos que sí, hay una diferencia de voltaje. Si el imán está quieto, vemos que no se produce ningún voltaje. Pero cada vez que yo acerco el imán de esta forma, vemos que se produce un voltaje contrario al polo magnético. Y al introducir aquí el norte, que vendría en el positivo, el voltaje sería negativo. Y al sacarlo, como el- la corriente de inducción que genera la fuerza electromotriz, que se evidencia aquí en el voltaje, pues se opone a- al polo, al campo magnético de- del imán. Vemos aquí entonces que si introducimos el imán dentro de la bobina, podemos notar que al acercarse al centro se genera una corriente producida por la posición de la bobina al campo magnético. Si el imán se aleja, se produce también una corriente inducida, pero en sentido contrario. Esto quiere decir que solo existe corriente cuando el imán está en movimiento, ya sea que se produce un cambio en el flujo magnético. Y la dirección de la FEM, que es la fuerza electromotriz, es contraria al movimiento del imán. Ahora, ¿qué pasa si conectamos las terminales a la bobina de menos espiras? Como vemos acá, si ponemos la bobina de menos espiras en el imán, vemos que se produce el mismo elemento. Pero si vemos acá, podemos ver el voltaje que se produce con mayor intensidad. En cambio aquí hay menor intensidad. Esto quiere decir que la cantidad de voltaje que se produce, la FEM que se produce, es proporcional al número de espiras. A mayor espiras, pues más corriente, más voltaje se producirá. Tenemos que repita la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán de la barra. Si invertimos la polaridad, aquí la invertimos, queda hacia acá, tenemos con la bobina de mayor espiral. Si lo acercamos, vemos que sucede lo mismo, pero en este caso, acercar el imán a la bobina, al centro de la bobina, vemos que efectivamente eh, ya no se produce un voltaje negativo, sino uno positivo, porque la dirección es contraria. Si tuviéramos el norte, como lo vemos acá, se produce negativo, pero al tener el sur se produce positivo. Esto se da pues por las propiedades del flujo. Como invertimos la polaridad, pues ya la resistencia que produce la corriente de la bobina, pues de la corriente inducida, pues será diferente. Y por último nos dice que repita la experiencia anterior activando las líneas de campo. Las líneas de campo nos sirven para ilustrar más claramente el sentido de la corriente que se produce. Si introducimos el imán por el polo norte magnético, la corriente producida es contraria a la dirección de las líneas magnéticas. Si invirtiésemos la polaridad como la dirección de flujo cambia, el voltaje sería positivo porque es contrario a este. Vamos en la práctica que sucede. Ponemos las líneas de campo, vemos que efectivamente el flujo del campo magnético de un imán va de el polo norte al polo sur. Siempre tenemos en eso. Entonces vemos que aquí el voltaje se opone a la dirección del flujo. Como el flujo tiene este movimiento, el voltaje se produce en dirección contraria. Si invirtiéramos la polaridad, ya, ya el campo magnético va del norte a sur, es decir, en esta dirección que traza aquí la línea que acercamos sería positivo. Este experimento fue el fundamento de la ley de Faraday, que es muy importante en muchos avances tecnológicos de la actualidad, en los generadores eléctricos, en los transformadores. Hay muchos
sistemas que funcionan con este fenómeno que es de la inducción. Por eso es de vital importancia que los ingenieros conozcamos este proceso. Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Tengan feliz noche.